Buenas tardes a todos y a todas. Estoy contento que podamos estar aquí para presentar este libro que recoge un pensamiento siempre nuevo, que es el pensamiento de la Iglesia, un libro que está anclado en la teología del Vaticano II, que nos ayuda a descubrir la vocación laical. Esta vocación que compartimos estos días. También hemos hablado del sínodo, la vocación de los bautizados. En este sentido, el libro que tenemos ahora y la figura de su autor nos ayudan a situarnos. Y tenemos aquí personas que nos hablarán del contexto histórico, teológico y pastoral. Y también de la Fundación Mentalidad Nueva. Bienvenidos. Primero hablará José B. Forner y después los demás ponentes. Buenas tardes. Esta breve presentación, simplemente para situaros en cuanto a la figura de Pere Fibla. Algunos de vosotros ya lo habéis conocido, otros no. Y otro aspecto es la Fundación Mentalidad Nueva, que es la que organiza este acto y publica el libro que hoy os presentamos. Pere Fibla Palazón aparece ya en la biografía, que está en la contraportada del libro. Nació en 1959 en Badalona. No voy a dar muchos detalles familiares, porque hoy tenemos aquí a su hermano. Él podría explicar muchas cosas interesantes. Pero Pere, básicamente, los datos más importantes para poder entender el libro es que él fue portero del Barça. Eso es muy importante. Bueno, eso es broma. Fue portero del Barça juvenil justo antes de entrar a formar parte de la formación del Seminario del Pueblo de Dios, la asociación privada de fieles, asociación laical en la cual se formó, en la cual se ordenó de presbítero para la diócesis de Valledupar, Colombia. El obispo de Valledupar le liberó de su tarea pastoral en Valledupar y la fue a realizar en Cataluña. Estuvo en Barcelona, en las parroquias de San Luis Gonzaga y toda aquella zona. Y luego también fue a Betxí, a la Casa de Espiritualidad, la diócesis de Segorbe-Castellón. Y estuvo también en la última etapa de su vida en Montblanc, en Tarragona, en el santuario de la Serra de Montblanc. Y a continuación, los últimos años, estuvo precisamente trabajando en Tàrrega, trabajando sobre su tesis. Y en este libro, que era la preparación de una tesis, recoge toda su vida. Y también es como una especie de despedida y recoge la finalidad de que el Vaticano II haga un estilo de formación para todo el pueblo de Dios hoy en la Iglesia. Pero estudió la teología en Bilbao, empezó, después acabó en Valencia y hizo el doctorado en Friburgo, en Suiza. Y iba a presentar su tesis doctoral, pero unos meses antes de poderla defender, murió de un ataque de corazón en Tàrrega. Su familia, su madre, que también era miembro del Seminario del Pueblo de Dios, y también sus hermanos, Albert y compañía, pidieron a la Fundación que se pudiese hacer la publicación de este trabajo. Y la Fundación Mentalidad Nueva, que se creó para poder recoger el legado de Francesc Casanovas Martí, fundador del Seminario del Pueblo de Dios, y de todos sus seguidores, que pidieron a la Fundación Mentalidad Nueva que pudiesen publicar su trabajo. Entonces, la Fundación Mentalidad Nueva se creó para recoger el legado, los archivos
Y la Fundación propiamente lo que quiere trabajar es, también en un marco más general, la relación dialogal entre el hombre y la mujer. Quiere profundizar en el diálogo entre la espiritualidad y la cultura. Quiere profundizar en la renovación eclesial en línea con el Vaticano II, que es uno de los aspectos más importantes de esta tesis. Quiere fomentar el diálogo y el encuentro entre diversas personas de mentalidades diversas y culturas diversas para poder trabajar conjuntamente en la acogida mutua y en el diálogo para el progreso de la humanidad en todos los aspectos sociales, culturales, el progreso del pensamiento. Es un humanismo cristiano inspirado en el Evangelio. Con esta intención, la Fundación tiene una editorial y esta editorial ha publicado este libro y otros que también os presentaremos al final. Básicamente, os quería situar de todo esto para que se pueda entender el contexto general. I tot i que no necessitem presentació, us presentaré al Joan Busqueta, a Manuel Lladonosa i a la Úrsula. Os presentaré a Joan Busqueta, Manuel Lladonosa y Úrsula para presentar el contexto histórico, eclesial y teológico pastoral, porque estamos hablando de una recepción continua del Concilio Vaticano II y hay que seguir todo el contexto histórico. Para eso, Joan Busqueta, profesor de la historia medieval de la Universidad de Lleida, Manuel Lladoneta también, que ha escrito muchos libros de estudios, sobre todo de la historia de las instituciones medievales, la relación entre la ciudad y el campo, las instituciones como la Iglesia y otras en la Edad Media, y todo nos ayudará para esta aproximación histórica. Y Manuel Lladonnosa también ha publicado muchos libros. También él es especialista en los movimientos culturales y sociales que ha habido hasta llegar a la historia contemporánea. Por tanto, todo esto nos ayudará a una aproximación del contexto histórico y que nos ayudará a entender mejor el contexto eclesial. Y luego también tenemos a Ursula Bauts, que nació en Karlsruhe, en Alemania. Ella nos presentará una reflexión también desde su visión como teóloga. Hará una lectura pastoral del libro. Pues os dejo primero que nos hable Joan con sus palabras. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Buenas tardes. Saludo a todos. Saludos a la familia de Perefipla. Muchas gracias por invitarme a hacer esta intervención. Estoy muy agradecido, sobre todo de haber podido leer este libro, que particularmente una tesis doctoral es un trabajo de mucha profundidad que reclama mucho trabajo. Yo he aprendido muchísimas cosas al leer este libro. Claro, la idea de Perefipla es, de alguna manera, buscar en los orígenes de la Iglesia las bases de su pensamiento para entender también el seminario del pueblo de Dios con esta cuestión más comunitarista, más igualitaria. Y todo esto ciertamente entronca con los orígenes de la Iglesia. Y esto marca una serie de etapas que desde mi punto de vista son muy importantes. Una primera etapa está en el tiempo de Jesús de Nazaret, su vida familiar, las enseñanzas que él obtiene en aquel ambiente familiar. De este modo, de alguna manera, la familia de Jesús de Nazaret, de acuerdo con la idea que plantea Perefipla, viene a romper un poco el sistema familiar tradicional judío y también lo que tenemos como familia tradicional cristiana. Y en aquel ambiente hay una importancia muy grande del hombre y de la mujer y de la relación. Y se presenta esta igualdad, esta importancia del hombre y de la mujer, que también se vivirá después en las primeras comunidades cristianas. Pero también lo entronca con el libro del Génesis también.
sinó també el fet de la dona deixeble. El papel de la mujer, el papel de la madre, el papel de la... También aparece el papel de la mujer como discípulo, que me ha interesado muchísimo. Que és la família. En este ámbito de formación y de vida, que es la familia, yo creo que este es uno de los temes claves de los inicios. Después vemos, bueno, son unos años estos iniciales que no conocemos. También esta formación aparecen algunos elementos extraños, como por ejemplo la respuesta de Jesús en el templo, que es fantástico. Yo estoy en casa de mi padre porque os extrañáis. Y después sigue el proceso y aparece el Jesús como maestro. Jesús que enseña a sus discípulos que le siguen, que son hombres y mujeres, y entre ellos, algunos de sus discípulos, se va institucionalizando aquellos que serán los apóstoles. Y aquí aparece también un elemento importante, porque aquí se demuestra el aspecto rompedor de aquella comunidad donde hay hombres y mujeres. Y en este ambiente, con las mujeres, precisamente, que tienen una importancia singular, como María la Madre, como María Magdalena, que después será testigo de la resurrección. Este es un elemento muy importante. Por eso, los primeros tiempos de la Iglesia también son muy comunitarios. Y aquí aparecerán cosas muy concretas. Es un ambiente en el que no se trata tanto de que la mujer sea sacerdote, sino que las mujeres también forman parte igual de la comunidad, se reparten los trabajos, los servicios. Y después irá apareciendo una estructura primaria de obispos con diáconos. Pero claro, vamos avanzando en el tiempo, en la historia. Y aquí es muy importante el proceso histórico. Pere Fibla lo dice muy bien, porque va empezando un proceso de clericalización. Pere Fibla va siguiendo ya con las líneas del Concilio Vaticano II, e incluso algunas intervenciones que nos llegan hoy, incluso del Papa Francisco, que nos hablan de la clericalización de la Iglesia. Claro, en aquella época se reclamaba un orden, una organización, porque el mundo del paganismo era muy difícil. Hay muchas crisis en el imperio. Y el inicio de las intervenciones de los pueblos germánicos, hay muchas revueltas interiores, hay golpes de Estado, hay problemas graves. Y todo eso afecta mucho. Eso, además, a finales del siglo III hay grandes persecuciones, muy grandes, con Diocleciano, por ejemplo. ¿Y esto qué genera? Que se necesita, como dice Ignacio de Antioquía o Clemente de Roma, que los cita Pere Fibla, se necesita unidad en la Iglesia. Y de algún modo se necesita también una obediencia. Obediencia en torno a un pensamiento. En todos estos líos se van dando grandes diferencias en medio de la idea de Jesús, y las concepciones cristianas aparecen ideas diversas. En esta época aparece Ireneo de Lyon, que va distinguiendo cuáles son los evangelios canónicos y distingue de los otros libros. Todo esto reclama unidad, obediencia. Pere Fibla dice, claro, se ha dicho que Ignacio de Antioquía buscaba la unidad y la importancia de la figura del vigilante, que es el obispo. Es como una concepción monárquica del obispo. Pero no se trataba en ningún caso de una concepción autocrática, sino que era una concepción de servicio. De acuerdo, ciertamente, es así. En aquel momento era así, pero ya se estaba organizando la necesidad de ir unidos todos a la una para defenderse de las publicaciones. Aparecen los martirios, los mártires, en la época de Tertuliano. Y en el siglo III ya se da esta situación. Y lo más culminante aparece en el siglo IV. Es el siglo en el cual se pasa de una religión perseguida a una religión que va a perseguir a otras. De religión perseguida a religión
perseguidora, És a dir, això és un tema una clau. religión de Estado. I el dicte de tolerància Es de un tema Constantí, clave. a començaments, no? El edicto de tolerancia de Concili de Constantino, Nicea al 325, sobretot, no? el concilio de Nicea en el año en el 325. Després, evidentment, edicte de Tessalònica, 380. Después hay un intermedio con Juliano, pero después se vuelve otra vez Catòlic, que vol dir universal. el cristianismo la idea católico, dels primers pares que també, quiere decir catòlic universal. Es la idea de los primeros padres, también católico universal. S'aparten de l'Església, Se vuelve l'emperador, la religión del imperio oficial. persecució dels cultes pagans. Clar, Y después, a partir del 390, se empieza la persecución de los cultos paganos. Connexió, diríem, Claro, amb el poder polític, toda esta des de conexión Constantí, con el poder la político, necessitat, a partir de los tiempos de Constantino, el poder político ya ha necesitado en épocas de una gran desorganización de las estructuras imperiales, y empiezan las reformas políticas, pero no solucionan los problemas, y entonces las comunidades cristianas y la Iglesia, desde sus inicios, con las dificultades que se iban encontrando, pero se iban organizando, y tiene una estructura organizativa que no la tiene nadie más. Y esa estructura organizativa la va a aprovechar el imperio. El imperio la necesita. Porque los obispos no serán solo pastores de la comunidad, sino que serán también los defensores de la ciudad. Serán los defensores incluso políticos de la ciudad. Hay una estructura necesaria. El contexto nos ha llevado a esta situación. Por tanto, toda esta conexión con el contexto es muy importante también tenerla en cuenta. Como una institución eclesiástica que tiene que estar en la tierra y participa de las cosas de la tierra y de los problemas terrestres, se debe colocar, se debe proteger, se debe organizar. Y después está la Edad Media, pues va a ser un continuo de esta situación. Por tanto, en el siglo IV, después viene otro problema también, que es que hay que tener en cuenta. En el siglo V o VI, en el proceso de evangelización, se organiza desde Roma. Roma tiene un papel clave en el vértice de la organización y en el conjunto de la Iglesia. Y se produce la evangelización de la Iglesia. Una vez que la Iglesia es libre y se han constituido las basílicas, que es un tema muy interesante que también va explicando Pera en su tesis, el paso hacia la iglesia basilical, el paso hacia el templo, que era casi un poco como volver al templo al estilo de los judíos. Se vuelve a las basílicas paleocristianas, grandes templos. Pero claro, aparece este elemento clave, que es la parroquia. Seguramente hasta el día de hoy siempre hay que mejorar la parroquia. Pero en los siglos V y VI son momentos de evangelización en unas tierras que son dificilísimas de evangelizar. Es muy difícil luchar contra las culturas paganas ancestrales que durante siglos los pueblos germánicos, las islas británicas. Bueno, la Iglesia ha ido haciendo su trabajo, no lo ha hecho todo, a veces se ha desviado. Pues en las Islas Británicas, en Irlanda, había tradiciones muy potentes, paganas, y a pesar de la invasión de estos pueblos germánicos, bárbaros, la mayoría de la gente se va convirtiendo al cristianismo. El cristianismo llega, un cristianismo arriano, por cierto, con la herejía arriana. Luego vienen los francos de Clodoveo, que también tendrán una importancia fundamental en el desarrollo de la historia de Occidente. Pero claro, es normal que en este contacto con las culturas y tradiciones paganas se necesite también una organización y unidad que implica la jerarquía. Y en este momento ya aparece el concepto de jerarquía, el pseudo-dionisio en el siglo V. Del mismo modo que en el cielo está Dios con los ángeles, con los arcángeles, pues también en la tierra tiene que haber un proceso similar. Roma
y una jerarquía en la Iglesia. Por tanto, ante toda esta diversidad cultural, todas estas tradiciones culturales y religiosas paganas, para poder progresar la Iglesia necesita esto. Después, pasamos a otro momento muy importante, que es la época de Gregorio el Grande, Gregorio Magno, antes de pasar a la Reforma Gregoriana. Gregorio Magno es un padre de Europa. El antiguo obispo de Solsona era un gran conocedor de Gregorio Magno. Y justamente hizo la introducción a la regla pastoral de Gregorio Magno. Gregorio Magno es un benedictino que llegó a ser papa y que es muy importante también todo el camino del monacato y la influencia. Bueno, pues Gregorio Magno es muy importante porque él tiene la capacidad de responder a algunas actitudes de algunos obispos de la Iglesia que querían pues destruir las imágenes de los paganos, que querían destruir los monumentos y los templos paganos. Y Gregorio Magno dice, no, no hay que destruirlos. Si en este árbol durante muchos siglos se ha hecho una devoción y una religión, ahí ponemos una cruz y entonces se transforma esa fe. Después viene el Imperio Carolingio, que también hay que conectarlo con el poder político. Y este es otro tema clave, pero es un tema, yo diría que es un tema del Antiguo Testamento. Hay momentos, y esto lo vemos también en la tesis de Pera, hay momentos en la Iglesia que son de Antiguo Testamento y otros momentos que son del Nuevo Testamento. La conversión por la fuerza, las cruzadas antiguas y posteriores, son épocas del Antiguo Testamento y luego hay otros momentos del Nuevo Testamento en los que se promueve la paz, en los que se busca... Bueno, todo eso también aparece también con el Imperio Carolingio. El poder de los bizantinos necesita un emperador propio. Y entonces Roma necesita la fuerza de los francos y a Carlomagno es el asesor de la Iglesia, y entonces ahí se van ligando las situaciones del poder y las situaciones religiosas. Aparece los territorios de la Iglesia, los poderes pontificios, la liturgia romana. Hay un historiador que se llama Rouget que habla de la importancia de la liturgia en esta época. El mundo litúrgico, el mundo de las formas. Así como en la primera Iglesia había luchado mucho contra las formas, parece que ahora se vuelve a ellas, a valorar las formas, la liturgia. Se necesita para mostrar un mensaje. Y esto también Pera lo comenta. Se empieza a hacer una gran distancia, una gran diferencia entre clérigos y laicos. Por ejemplo, en la Didache se dice pues, que la comunidad deja de poder elegir a sus representantes. Y en el mundo carolingio ya había quedado todo esto, porque los sacerdotes se convierten en funcionarios del Estado. Y esta es la influencia también del Imperio Carolingio. Y en todo el tema de la liturgia tiene mucha importancia. Y las iglesias se produce una clara separación en el presbiterio y la nave donde está el pueblo. El presbiterio con el sacerdote que da la espalda al pueblo. Y la nave con el pueblo separados por una reja. Y eso también es el mundo carolingio, esa separación. Pero claro, hay que entender en qué realidad se está situando las iglesias parroquiales. Ciertamente que las parroquias se desarrollan en el siglo VI y en esta época, pero se necesitaban unas escuelas para formar a la gente. Y también para formar personas que son los indicios de los futuros seminarios, donde se formarían
los párrocos y los representantes de la Iglesia. Bueno, todo tiene que mejorar mucho, pero este es el contexto. Siempre hay que mejorar el ambiente, la doctrina. Ya en la época de los caroligios aparecen los capitulares del Estado, los elementos litúrgicos, cómo debe ser la enseñanza. El mundo carolingio, con sus repercusiones políticas, va reforzando este tipo de iglesia. Se va consolidando como institución jerarquizada. Otro gran momento, Pere lo señala muy bien, es la reforma gregoriana. La reforma gregoriana para algunos historiadores es, Pere también lo dice, es un gran cambio de inflexión en el seno de la Iglesia. Se podría decir que hay un primer milenio y un segundo milenio. En el primer milenio, más poco a poco, se va apareciendo una reforma, una manera de actuar, pero a partir de la reforma gregoriana se da un gran cambio, que refuerza lo que pasará después. La reforma gregoriana marca el futuro y va a entroncar en el futuro con Trento, con el Concilio de Trento, y con lo que supondrá Trento. La reforma gregoriana també s'ha d'entendre en el context en el que apareix. La reforma gregoriana se entiende en el contexto en el que aparece, en el contexto de la feudalización de la sociedad. Había una sociedad feudal donde todo el mundo participa, en la Iglesia, los señores, los laicos, pero que participan de un sistema piramidal, un sistema jerárquico. Ya no es la masificación que había ido apareciendo en los siglos terceros, cuartos, quintos de la Iglesia, sino que ya hay una situación ya absoluta, que empiezan a venderse los cargos en la Iglesia. Y contra todo eso va a tener que luchar Gregorio VII. Antes ya también había habido en la Iglesia diversas instancias monacales, imperiales, y desde Roma se había intentado luchar contra la compra de cargos eclesiásticos. Era la famosa simonía, que se compraban los cargos eclesiásticos. Eso aparece ya en los Hechos de los Apóstoles. Y después aparece el nicolaísmo, la no continencia, no respetar el celibato. Y se iban faltando muchos elementos claves de lo que tiene que ser la vida de la Iglesia. Bueno, pues contra todo esto, contra el exceso del poder político y la intromisión del poder político en la vida eclesiástica, había que luchar contra esto. Y esto es el recorrido histórico que está en el contexto. Está también el problema del diezmo en el siglo VIII. Todos los cristianos estaban obligados a contribuir con un décimo de sus ganancias para la Iglesia, para sostener la Iglesia, de las parroquias. Y esto, claro, llegó a suponer mucho dinero y eso generó muchos conflictos. ¿Por qué? Porque uno de los elementos claves en la evangelización fue, en el siglo IV y adelante, que muchos amos de las tierras, de latifundios, crearon y fundaron iglesias en sus tierras. Y todo eso eran iglesias propias. Y entonces, con el paso de los tiempos, se creían con derecho a investir a los funcionarios y a recibir beneficios. Y eso es la base que después nos va a llegar en el futuro a la guerra de las investiduras, que se nombra un obispo, los nobles nombran a los obispos. Y todo eso es la intromisión del poder político en la Iglesia, a niveles bajos y a niveles altos y a niveles muy altos. Claro, entonces la Iglesia se tenía que reforzar en este sentido y se entiende en este contexto la necesidad de una organización y una jerarquización en la Iglesia. Desde un punto de vista organizativo, había necesidad de decir, pues hasta aquí y nada más. Pero claro,
Gregorio VII también con sus dictámenes es muy duro, pero no se inventa nada, porque ya otros papas anteriores, otros, León el Grande y otros, ya habían ido dando una fortaleza a la estructura piramidal de la Iglesia para defenderse de los nobles y del poder político. Entonces la reforma gregoriana llega un momento que también se apuesta por una mayor moralidad, por una mayor austeridad. Aparecen estas claves. Después, ya prácticamente entroncamos con Trento. Yo destacaría aquí mucho, pero lo cita aquí más brevemente, pero destacaría mucho un periodo que es clave en esta estructura tan fuerte, tan vinculada a la parroquia, no solamente en el sentido de comunidad, sino también en el sentido de control. Es también lo que se va luchando. La Iglesia tiene un problema con el poder vinculado con otros temas, como por ejemplo el tema de la sexualidad, el tema del poder. Hay un momento en el siglo XIII de la Iglesia, con Inocencio III, que es uno de los papas más importantes, para mí el más importante de la historia medieval, que convocó el Concilio de Letrán, en el cual quiso dar capacidad para el desarrollo de las órdenes mendicantes, como los franciscanos y los dominicos. Aparte de que fue muy duro en algunas cosas, pues también exige la obligación de que los cristianos puedan comulgar y participar de la Eucaristía al menos una vez al año en la Pascua. La parroquia, eso es un elemento que hay que renovar, ciertamente. La parroquia es también el elemento de control de la sociedad. Es lógico que sea así, porque en el siglo XIII han ido apareciendo muchísimas herejías, muchísimos movimientos valdeses, cátaros. Y el único lugar donde se puede tener un control y donde se puede vigilar el tema es a través de las parroquias, que es donde se iba teniendo la relación con la gente cada domingo. Claro, este es un intermedio que después nos va a llevar hasta Trento, donde se vuelve a dar mucha fuerza a las parroquias. Y se recoge sobre todo, Trento recoge y continúa lo del Concilio de Letrán, de Inocencio III, que son momentos de grandes dificultades y de graves crisis, y la solución se busca en las parroquias, en la base. Este es un tema central. No he llegit el que tenia, però és igual. Ja m'he explicat. Bueno, no he leído lo que tenía preparado, pero bueno, es igual. Hay muchos elementos. Esta tesis, desde mi punto de vista, en toda la parte histórica que va desarrollando, abre muchas ventanas, abre muchas puertas, digo, o finestras, va abriendo. Revisa muchas cuestiones y es un tema muy interesante. Los que leáis esta tesis doctoral, os interesáis también por la historia de la Iglesia. Aunque Pera ya dice que no hace historia de la Iglesia. Pero bueno, se ve estos cambios en la historia de manera de actuar, que va avanzando, se va avanzando hacia movimientos más comunitarios. Y entonces hace unos análisis muy interesantes de estos elementos, y por esto quiero decir que quienes lean esta tesis les interesará reforzar el tema de la historia de la Iglesia. La Edad Media ha tenido ya muchos movimientos, ya estoy acabando, ya tuvo muchos movimientos que quisieron resaltar esto. Hubo muchos movimientos que pedían un tipo de vida diferente,
Empezó con el monacato. El monacato, los monjes, es una respuesta. Los primeros eran ermitaños, luego se fue institucionalizando, se fue organizando en torno al obispo, pero al principio era una cosa personal y después se fue organizando comunitariamente obedeciendo a un abad y al obispo. También con este tema de los monjes también es muy importante y se fueron mezclando otras cosas. Claro, durante todos los siglos medievales, Perefibla utiliza el trabajo de una italiana que dice que no es que las mujeres participen de la Iglesia, sino que las mujeres son la Iglesia. Y ya esto Joan Hus lo decía en el siglo XIII. Es curioso, Joan Hus fue declarado hereje, no solamente por eso, sino también por otras cosas. Fue declarado hereje porque tradujo la Biblia al checo, la Biblia completa, y se opuso al poder jerárquico, no solamente de la Iglesia, sino también del sistema político. Él había conocido las ideas de Wycliffe inglés, y entonces pues, le consideraron hereje y lo quemaron. Pero bueno, son las contradicciones. Otro movimiento que surge de la Iglesia y que aparece de los obispos es el movimiento conciliar. El movimiento conciliar es muy importante en la historia de la Iglesia. Es el momento en el que Roma y el papado, que en el cisma de Occidente aparecen diversos papas, 1, 2, 3 papas, y se vio que esto no funcionaba. Y entonces había que volver a la base. Entonces dentro de los obispos aparece un movimiento conciliar, el papa y el concilio, y eso tampoco triunfó. Y es curioso porque son aquellas cosas de todos aquellos intentos que han ido apareciendo de la base o de más arriba, que siempre han intentado ir enriqueciendo esa jerarquía y que no sea tan fija, tan establecida. Después del cisma de Occidente, Roma pues todavía surgirá más reforzada a partir del siglo XVI. Y los grandes papas del siglo XVI son grandes príncipes y venían de un momento de grandes dificultades. Es evidente que esto se puede explicar fácilmente. Quizá tenía que ser así, pero estamos ahora en el proceso histórico. Yo agradezco mucho haber podido leer este libro y he tomado muchas notas porque realmente es para leerlo y para profundizarlo. Y a partir de él se pueden originar muchos tipos de trabajos y se pueden desarrollar muchas cosas que aún en la Iglesia tenemos por resolver. Muchas gracias. Bona tarda. Agafaré el tema on l'ha deixat el Joan. Buenas tardes. M'ha facilitat molt les coses. Voy a seguir el tema por donde lo ha dejado Joan. Ha dicho muchas cosas. Ha quedado muy clara una cosa, y es que hay una evolución en la Iglesia. Y en esta evolución el contexto, esto también lo dice el autor, Perefibla, una cosa son las pequeñas comunidades de los inicios y otro cuando se convierte en pueblos enteros. Una cosa es la reunión en casa o la fe vivida en medio de persecuciones, y otra es cuando la fe se vive en el imperio con Constantino y el mismo emperador se empieza a meter en temas religiosos, en temas políticos, y lo que se produce es que la política y la religión se mezclan. Y esto pasa todavía más con Teodosio. Y esto ya lo he ido explicando Joan. Muchas veces hay que conocer el contexto. La estructura jerárquica tiene un contexto. Gregorio Magno hizo una cosa, la reforma gregoriana hace una cosa muy importante.
Si no hubiese sido por la reforma gregoriana, el Papa se hubiese convertido en un monaguillo del emperador. Y eso lo vemos hoy con el patriarca de Moscú al lado de Putin, que hace este papel. Es básica la reforma gregoriana en la historia de la Iglesia, como después fue necesario el Concilio de Trento. Porque a pesar de toda la evolución que podemos explicar, las escuelas que se fueron creando, las parroquias, las escuelas catedralicias, todos los elementos que se fueron formando, algunos obispos o patriarcas también, como San Agustín, los promovieron. Pero la verdad es que el clero que se hacía cargo de las parroquias tenía muy poca formación religiosa. Vivían en una población con una cultura popular, con grandes herencias de cultura popular antigua. Por ejemplo, las fiestas de locos, un ejemplo, que son el precedente de las fiestas de locos, precedente de los carnavales, se iniciaban con el párroco de la parroquia. Y el cura participaba de la falta de moralidad y de formación religiosa de toda la sociedad. Entonces, por eso fue necesario el Concilio de Toledo, muchas normas. Y el Concilio de Trento es absolutamente necesario para eso, para promover la formación de los seminarios, porque se estaba corrompiendo el ambiente de la Iglesia. La comunidad ya no era la comunidad cristiana de los primeros tiempos. Era otro tipo de comunidad y se había convertido en una masa, y es una conversión muy superficial. Y por otro lado, la religión forma parte, ya desde Constantino, de la cohesión social. Por eso al Estado le interesa la religión. A Napoleón también lo decía eso. Napoleón decía, en la otra vida tendremos la igualdad y todo lo que queramos, pero aquí lo que hace falta es orden. Y por tanto, con los curas y con mis gendarmes voy a hacer lo que quiero. Claro, entonces, estas medidas que va tomando la Iglesia es para obligar a los obispos a que, por ejemplo, que residan en su diócesis, porque había muchos que vivían fuera. Y poco a poco, en el siglo XVIII, se puede decir que se empieza a aplicar muy seriamente el concilio. Y todas estas normativas, como las comunidades de los primeros tiempos, el Concilio de Trento, todas las medidas se fueron aplicando y se fue constituyendo los seminarios. Todo eso está muy bien explicado en la tesis de Pera. Pero estamos dentro de una estructura del antiguo régimen y de alguna manera ha tenido que haber un convenio entre el emperador y el papa. Ha habido un convenio entre las monarquías y el papado, las monarquías y la Iglesia, que se han ayudado mutuamente entre la espada y el altar. Claro, esto se expresa muy bien en la procesión de los Estados Generales en 1689. Cuando los Estados Generales desfilan, los representantes de los Estados Generales van cada estamento con su ropa y con su protocolo. Y el primero de todo, la Iglesia, la jerarquía eclesiástica, con sus vestuarios. Después sigue la nobleza con sus vestuarios de colores. Y después están, en tercer lugar, los pobres vestidos de negro, en el sentido de humildad era el pueblo. Y esa era la organización de la cristiandad, que facilitaba la evangelización, tenía ventajas, pero también tenía grandes inconvenientes. Que es que se había dependido muchos aspectos de la monarquía. Y cuando la monarquía después se vuelve regalista y quiere controlar a la Iglesia a beneficio suyo, pues entonces la Iglesia sufre la independencia de la Iglesia. Y a la Iglesia le va a costar mucho, o una buena parte de la jerarquía le costará asumir eso. Y cuando se rompa esa estructura del imperio, la situación de la Iglesia es de absoluto desconcierto. Parece que se ha hundido el mundo, que se ha desmoronado el mundo del antiguo régimen.
Bueno, siglo XIX dramàtic, pues aquí entre tenemos un uns siglo poders, XIX entre dramático, unes estructures entre unos poderes, partits, uns unas moviments estructuras, democràtics, socialistes, unos partidos, liberals, unos i movimientos per una altra banda, democráticos, socialistas, una liberales, y església por otro que, lado, segueix creient, una iglesia segueix que creient en la monarquia absoluta. sigue creyendo en la monarquía Clar, absoluta. els carlistes expressen això, no? El carlismo Això complica, no? expresan esto, Que en el seu llibre, y esto complica la el situación. s'atura en el Por eso, personatge pero de en Rosmini, su libro d'Antonio Rosmini, un personatge molt se interessant. centra en el personaje de On en el Antonio seu llibre, Rosmini, Les un personaje muy llagas de interesante. l'Església, En cinc su llagas de obra la Santa Església, Las si cinco llagas de la Iglesia, explica precisament quins eren els problemes está que hablando havia precisamente un era aquest, precisament, cuáles la eran separació los entre problemas que clergat i tenía la laicat. Iglesia. L'altre Y eren el les primero, divisions dels precisamente, la vincles per la separación qüestió entre dels el béns. clero y el laicado, el pueblo de Dios. Explicant, és a dir, Después, el problema de la posesión de los Sorgeix bienes. un sector dintre de l'Església que creu que en el Y entonces va liberalisme surgiendo un l'Església sector deixarà en de el ser seno de la oficial, però Iglesia serà que lliure, cree que en el serà liberalismo lliure. la Iglesia ya no será esencial, pero será libre y podrá trabajar. Costarà molt d'entendre-ho. Comença a entendre Y entonces esto al papado le costará mucho entenderlo. Y el primero que lo va a entender es León XIII. Él sí que lo entiende. Se produce una pugna muy fuerte entre movimientos que se definen como autoclericales y la Iglesia, los eclesiásticos. Y esto va a tocar a la política, pero lo que podemos decir es que se sigue produciendo este hecho. El contexto impulsa la evolución de la Iglesia. El contexto interior también, las herejías también explican muchas cosas, pero el contexto exterior también explica muchas cosas. Cuando aparece la sociedad de clases, la sociedad de masas, no hay ningún otro remedio más que la Iglesia se abra a los laicos. No hay otro remedio. Lo tiene que hacer por fuerza. ¿Cómo van a poder evangelizar a la clase obrera? ¿Cómo podrán evangelizar a las masas urbanas en unas sociedades que han crecido extraordinariamente? Y en este sentido se explica. Y bueno, ya habían ido apareciendo movimientos laicos, laicales, ya desde antiguo. Por ejemplo, Ignacio de Loyola crea la Compañía de Jesús, pero también aparecen las congregaciones marianas. Los franciscanos también crearon las órdenes terciarias franciscanas. Se fueron creando espacios laicales. Felipe Neri y los filipenses. Y en el siglo XIX vuelve a aparecer otra vez. Es un siglo de mucha confrontación, pero también hay muchísima participación de la mujer a través de órdenes religiosas femeninas, de monjas, que entran en la educación, que buscan a las personas vulnerables, a los ancianos. Pero cuando se produce esta realidad, empieza a surgir la doctrina social de la Iglesia, de León XIII, que viene en esta realidad. Antes se había podido predicar la humildad, la paciencia, la resignación, todo eso. Pero la doctrina social es consciente de esta nueva situación y se abre a estos temas. En el periodo de entreguerras aparece una sociedad de clases y una sociedad de masas, aparece en la Iglesia la acción católica y ya se trabaja la acción, la piedad y el estudio de los laicos. Van apareciendo en el pensamiento de Maritain, de Mounier. Pío XII, a pesar de la mala prensa que tiene, es el papa que más avanza en el reconocimiento de la democracia. En sus radiomensajes al final de la Segunda Guerra Mundial, dice que la población ya no acepta ser dirigida dictatorialmente. Y la democracia es una realidad. Pero en un régimen democrático también tiene que haber un lugar para la predicación de la Iglesia, para la predicación de Cristo. Entonces aparecen también las democracias cristianas. Pero atención, es que la democracia cristiana a finales del siglo XIX era considerada criptocomunista por los sectores integristas de la Iglesia.
Hay que conocer esta realidad. Por tanto, hay todo un proceso de todos los movimientos que se van generando en los años 50 y 60, y ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial, la intuición de Cardiff, cuando explica su proyecto a Pío XI, y Pío XI dice: hasta ahora todos me habían hablado de élites, ahora usted me habla de masas. Y Cardiff le dice: bueno, de las masas saldrán élites. Por tanto, hay todo un proceso que va llevando hasta el Concilio Vaticano II. Ahí aparece también un ejemplo, es el movimiento apostólico San Juan, y la comunidad que busca un mundo mejor. Son grupos y comunidades, el JOC, la OAC, los movimientos especializados, la Acción Católica, la Obra para el Mundo Mejor, las comunidades marianas, todos ellos promueven vidas comunitarias. Promueven la formación y la educación de todos, los congresos marianos. Aquí en Lérida, por ejemplo, el padre Gabernet, que tuvo un papel importante en este sentido. Por tanto, todo esto se conduce y se une al Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II no es una ruptura, sino que ya habían aparecido movimientos teológicos, litúrgicos. En Cataluña apareció la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña. Por tanto, hay todo un proceso que va llevando a un mayor protagonismo de los laicos, a nuevas formas de evangelización, a nuevas formas de teología. Y esto desemboca en el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, el Pere Fibla hace un estudio muy interesante y una aportación muy interesante, muy original. Estudia no solamente los decretos, sino que estudia también las actas, y esto es muy interesante, porque le permite subrayar algunos elementos interesantes e importantes. A ver, el Concilio de Trento, por el contexto de lo que hemos dicho, quería formar clérigos, reproduciendo una separación respecto del laicado. De todas maneras, eso había ido evolucionando bastante, pero porque a través de la parroquia pues ya no había tanta separación, ¿no?, entre el clero y el pueblo. Con el estudio, por ejemplo, de Joan Busqueta sobre la parroquia, muestra cómo fue un alimento de animación comunitaria la parroquia. Y a finales del siglo XVIII va apareciendo las cofradías, por ejemplo, en Lérida la cofradía de los campesinos, que tenían un papel importante, tenían una vida religiosa. Era un sindicato de campesinos, pero también aparecen para luchar contra el diezmo, para luchar contra los propietarios que se querían apoderar de los terrenos. Y esto llevó a que algunos de estos propietarios llegaron a quejarse del obispo porque los campesinos se reunían en casa del cura, casa del párroco. Muchos de ellos fueron apareciendo en el entorno de las parroquias. Apareció un cristianismo también laical en torno a las parroquias. Los curas también se sentían formaban parte del pueblo. Entonces, en el Concilio de Trento, procuraron educar al clero. El Concilio Vaticano II hace una cosa muy importante, que es aprobar la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, y pone antes el capítulo sobre el pueblo de Dios antes que la jerarquía. Primero sale el pueblo de Dios, después la jerarquía. Claro, si esto es así, quiere decir que es necesario otro tipo de seminario, que es el seminario del pueblo de Dios.
Y esto lo hace estudiando las actas, las intervenciones de diversos obispos que incluso pidieron la supresión de los seminarios tal y como estaban. Esto después no llegó a modificar el funcionamiento de los seminarios, pero ya se dieron estas pautas y se veía la necesidad de otro tipo de seminarios. Bueno, creo que me he alargado demasiado. A mi m'han demanat que parli A mí me han pedido que hable de la última parte del libro, de de todo el estudio histórico muy cuidadoso que presenta el autor y que lleva a unas conclusiones, a unas propuestas muy concretas en cuanto a una modificación de la formación en la Iglesia. Entonces, yo más que nada tengo el deseo de remarcar algunos aspectos de este libro que creo que lo hacen muy interesante. Se trata de un libro original, es un libro muy actual y tiene mucha relación con la realidad concreta de los ámbitos eclesiales y de toda la sociedad. Y también es un libro personal. Pero de alguna manera también es un libro personal. Bueno, es un libro académico, también es un libro personal, porque es fruto de toda una vida de experiencia y de estudio de Mossèn Pere Fibla. Empiezo. Primero se trata de un libro original. Es un estudio académico y tiene todo el rigor y el método detallado que corresponde a una tesis doctoral. Aunque también hay que decir, el mismo libro lo explica, que no se pudo llegar a defender la tesis, porque antes de la defensa tuvo un ataque al corazón y hizo el paso hacia la casa del Padre. Pero también hay que decir que es un libro que se lee bien, es un libro ameno. Los conceptos que usa siempre los explica, de manera que se amplía el círculo de los posibles lectores. No lo pueden leer solamente gente que han estudiado historia, teología o filosofía, sino que lo puede leer cualquier persona interesada que se atreva y que tenga el deseo de profundizar en este tema. Después, también es un libro original porque su reflexión invita a considerar los temas que va tocando desde ángulos sorprendentes que no estamos acostumbrados o que no se habla mucho de ello. Tampoco se puede decir que sea el único que habla de estos temas. Como es típico de un estudio académico, está lleno de citas de gente que va diciendo estas cosas. Pero el resumen, la reflexión que hace es muy original. Yo os quiero leer algunos pequeños trozos, de los resúmenes que hay al final de cada capítulo, para que tengáis ganas de comprar el libro y leer cómo se llega a estas conclusiones. Dada la clara conexión entre el sacerdocio y el seminario, la lógica que se desprende de ello es que al sacerdocio clerical le corresponde el seminario clerical y al sacerdocio del pueblo de Dios le correspondería el seminario del pueblo de Dios. Este se propone como un espacio de salvación. Esto se propone como un espacio de salvación de lo humano dentro de la Iglesia, un espacio para todo el mundo, en el cual se pueda vivir y dar testimonio de la unificación humana que Jesucristo ha realizado en su Pascua Redentora. Una unificación que, como hemos dicho ya en el capítulo anterior, se expresa en la integración de las polaridades antropológicas constitutivas. Polaridades antropológicas constitutivas. ¿Cuáles son?
cuerpo home y espíritu, dona, hombre y mujer, persona i comunitat, persona y comunidad, por la cual el ser humano se muestra com a como imago Dei en Cristo, como imagen de Dios. Por tanto, en un seminario del pueblo de Dios, el proyecto educativo se identifica con la realización del designio de Dios en Cristo. i els continguts Y los contenidos educativos se descubren en el proceso de unificación humana de estas tres polaridades. És un Es un enfoque jo el trobo nou, que yo és lo veo original, muy és una original. Es una aportació aportación que que creo que vale la pena aprofundir-hi, profundizarla no? y seguirla. Després, és una obra, Después, es una obra actual. l'obra fa tot el La obra recorregut hace todo el des del temps recorrido de desde Jesús los fins al tiempos de present, Jesús hasta el presente, con el propòsit ciertamente ambicioso, de fer una proposta de querer concreta hacer per una al present i propuesta pel concreta para el presente y para el futuro. Fa una aportació Hace una aportación que s'hi pot estar d'acord uno o no, puede estar de però acuerdo o no, crec que no se la pot pero no se ignorar. puede ignorar. La sinodalitat, La sinodalidad no se improvisa. El clericalismo no es fácil de erradicar. Una renovación de la vida eclesial reclama un cambio de mentalidad, una cultura, una formación. Esta obra no se queda en la superficie, sino que busca las raíces y encuentra elementos que pueden y han de enriquecer el diálogo teológico y eclesial actual. Leo un petit Un tros pequeño fragmento d'un de altre otro del resumen de un capítol capítulo que per il·lustrar, para ilustrar actualitat. esta actualidad. Hay una comprensión clericalizada de la diocesanidad, reflejo de una mentalidad que todavía no ha identificado la diócesis con el pueblo de Dios. Todo eso denota la necesidad de vivir la sinodalidad con el estilo nupcial relacional que une todas las realidades en la Iglesia y las marca con el sello de la reciprocidad trinitaria. Es aquí donde podemos situar la propuesta de nuestra tesis, en el kairos eclesiológico de la sinodalidad. En efecto, se trata de la idea de un seminario del pueblo de Dios como un espacio permanente en el cual hacer la experiencia sinodal para la formación del pueblo de Dios. Por eso es necesario recuperar la comunidad al lado del obispo, como semillero vocacional. Ofrecemos un ensayo de fundamentación trinitaria del pueblo de Dios que nos ayude a ubicar la sinodalidad y la colegialidad en la nueva perspectiva eclesiológica de la revolución copernicana de la Lumen Gentium II. La profundización en el documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad nos ha servido de base para ubicar nuestra propuesta en el marco del magisterio reciente. Asimismo, la conexión que se establece este documento de la CTI con la Carta Apostólica de Juan Pablo II, Nuevo Milenio y Neunte, donde se revela la Iglesia como casa y escuela de comunión, vincula estos aspectos fundamentales de la Iglesia, de los orígenes, con la Iglesia del tercer milenio. Esto para decir que este libro es un libro de gran actualidad. Es un libro que se basa en la realidad. Evidentemente, es un estudio histórico, una reflexión eclesiológica que hace mucha referencia a la historia. Y esta historia tiene relación con la realidad. Siempre la historia siempre es una interpretación de la realidad. En cuanto a la última parte, cuando habla de la Iglesia, Pere Fibla habla de la Iglesia real, es decir,
no habla de una iglesia, de un concepto teológico formado en una mentalidad más o menos tradicional o progresista, sino de la iglesia real, la iglesia que es santa y pecadora, santa y casta y meretriz, la que vivimos, la que conocemos, la que a veces hemos de sufrir. No habla sobre una iglesia abstracta, teórica, perfecta, como lugar de salvación de un hombre general y abstracto, sino que habla de una iglesia real, orgánica, un cuerpo de miembros concretos, particulares, santos y pecadores. Miembros que forman comunidades que son espacio de vida, de experiencia de un Dios vivo, que se ha comprometido con la humanidad viva, real, con cada persona en particular. Pere Fipla revela, en el fondo sobre el cual reposa su reflexión y avisa, y quien avisa no es traidor. Él explica sobre qué se basa. Él parte de la experiencia de la asociación privada de fieles del Seminario del Pueblo de Dios, fundado por Francesc Casanovas y Lourdes Campi, de la cual él formó parte durante décadas. Os leo un trozo de un resumen de capítulo. He mirado los aspectos de la vida de la asociación del Seminario del Pueblo de Dios para ver cómo concebía Casanovas el Seminario Laical Diocesano, tratando de sintetizar los valores que aporta esta experiencia a la realización de un nuevo seminario del pueblo de Dios que se integre en la estructura diocesana. Descubrimos tres fundamentos sobre los cuales Casanovas implementa la vida de la Asociación del Seminario del Pueblo de Dios. Un fundamento teológico, la presencia de Dios en nosotros en una vida de familia. Un fundamento antropológico, el ser humano como ser relacional en lo masculino y lo femenino. Y un fundamento eclesiológico, la comunidad diocesana en torno al obispo. Proponemos un nuevo seminario del pueblo de Dios que recoja estos tres ejes característicos de la formación cristiana que hemos visto en los orígenes de la Iglesia y que coinciden con la experiencia de la asociación del Seminario del Pueblo de Dios. Además, creemos que la pedagogía que aporta Casanovas, centrada en adquirir la mentalidad evangélica, se ajusta a los parámetros de la formación que se recogen en los documentos del Magisterio. Por tanto, este libro es un trabajo que se basa en una realidad y que al mismo tiempo no se limita a ella, sino que la ve como un punto de salida, como un punto de partida. Por último, este libro es un libro personal. Pere Fipla sabe de lo que habla. Su reflexión nace de su experiencia de vida. Por eso, expresa mucha autenticidad. Es un trabajo con método científico, riguroso, sí, pero que no nace en un ambiente de laboratorio aséptico. Nace de una vida con deseo, con amor, con errores, con pasión por la Iglesia. No pretende una validez absoluta, sino que su propuesta final es una aportación, hace una aportación. Mossèn Pere Fipla hubiese gozado mucho de ver esta sala con todos vosotros. Y después del acto se hubiese quedado un buen rato para conversar, para saber lo que pensáis, para saber cómo lo veis. Él ya no puede hacerlo, pero tenemos este libro. Ojalá que provoque y alimente un diálogo profundo y atrevido para una renovación eclesial y un diálogo para la recepción del Magisterio del Concilio Vaticano II. Por eso os animo a comprar este libro.
Soc part implicada. Soy parte implicada, trabajo para la Fundación Mentalidad Nueva y por eso puedo decirlo. Os animo a comprar no uno, sino 2 ejemplares. Uno os lo quedáis vosotros y el otro para regalar. Para regalar a un compañero de trabajo, al rector de la al parròquia, párroco, a una comunitat religiosa, a una comunidad religiosa que conozcáis, a un profesor de universidad o a un estudiante. Vosaltres sabreu. Vosotros ya sabréis. Proposo, suggereixo Pero que aprofitem aquest tresor podemos aprovechar este que mossèn tesoro, Pere ens ha este deixat. tesoro que Mossèn Pere nos ha dejado. Muchas gracias. La verdad es que nos hemos zambullido Això que ens deia la Úrsula d'un con llibre todo esto que nos ha dicho Úrsula té un en un rigor, libro que no? tiene un rigor I a la vegada és viu, no? y que al mismo Com tiempo deia está vivo. el Joan Busqueta, Y como decía Joan Busqueta, una iglesia que ha marcado momentos de Antiguo Testamento, momentos de Nuevo Testamento, una iglesia que va evolucionando siempre. Pero ciertamente este libro es un libro vivo. Es un libro con una lectura fácil y cómoda, está bien hecho, con una letra clara, amable, agradable. También la manera de redactar de Pere es un libro que nos lleva a una lectura muy sugerente.